En el arte, la ciencia, el deporte, siempre hay una constante. La historia siente vergüenza, siempre antes de acostarse. La política y la... Bien, retornamos con la revista informativa La Historia es Nuestra a través de Ditch Radio 100.6 FM en la ciudad de Sucre y nuestras redes sociales. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de esta mañana. Estamos hablando de Rolando Encinas, él es oficial de proyectos para Chuquisaca y Potosí del UNFA. El UNFA es el Fondo de Población de las Naciones Unidas en Bolivia. Rolando, bienvenido. Buenos días, Cleo. Un saludo a todas los radioescuchas de Radio Adich. Y bueno, a la orden para contestarte a tus preguntas, pero además inicialmente saludar a la radio, un espacio independiente que aborda estos temas. Claro que sí, Rolando. Nosotras muy gustosas de poder recibirte en este espacio radial. Queríamos, dar a conocer a la población tal vez un tanto acerca de lo que significa el trabajo del UNFA en Bolivia. Quizá hay personas que todavía no conocen bien el trabajo, la labor que ustedes realizan. Quizás si nos puedes comentar un tanto lo que vienen haciendo a lo largo de estos años. Bueno, mira, gracias. El Fondo de Población de Naciones Unidas, el UNFA, más conocido así por sus acrónimos en inglés, es una organización internacional que depende del sistema de Naciones Unidas. Y Bolivia es parte del sistema de Naciones Unidas, por lo tanto, nosotros somos un organismo intergubernativo, como una agencia internacional que trabaja en más de 160 países en el mundo. Y obviamente Bolivia también recibe el apoyo, la asistencia técnica financiera del UNFA. Estamos trabajando ya varios años, estamos en el 6º ciclo de programa y cada ciclo tiene una duración de 5 años. Estamos alrededor de 30 años ya trabajando en Bolivia. Y obviamente no solamente como UNFA, sino varias agencias del sistema de Naciones Unidas. Estamos este año 2022 terminando este 6º ciclo de apoyo de todo el sistema y ya se ha elaborado un nuevo programa de país para el siguiente ciclo de programa 2023-2027. Y la información que les doy, tal vez como primicia, incluso la anterior semana, el día viernes, ha sido firmado con el gobierno nacional el marco de complementariedad para vivir bien 2023-2027 con el sistema de Naciones Unidas. Es decir que ya tenemos el acuerdo renovado, firmado con el gobierno nacional, y lo que corresponde ahora a cada una de las agencias, a cada una de las instancias que tiene el sistema de Naciones Unidas, ya implementar lo que va a ser el marco de cooperación especial, individual, si quieren, de cada agencia. Cada una con su mandato. En el caso del UNFA, fundamentalmente tenemos como prioridad los derechos sexuales, los derechos reproductivos, la salud sexual reproductiva, trabajar con adolescentes y jóvenes, con mujeres indígenas, trabajar con población que obviamente no alcanza el ejercicio de sus derechos, y obviamente en ese marco como UNFA queremos contribuir a la implementación de políticas públicas. ¿Qué estamos haciendo? Hasta este año 2022 hemos dividido nuestro trabajo en cuatro programas, digamos. El primer programa tiene que ver con salud sexual reproductiva, tanto desde fortalecer capacidades en los servicios de atención, es decir, los servicios de salud, como también promover la demanda de parte de la población a servicios de calidad y de calidez. Por otro lado, trabajar con adolescentes y jóvenes y en educación integral de la sexualidad, el empoderamiento en políticas públicas, para que esta población importante, que es mayoritaria en el caso de Bolivia, que son adolescentes y jóvenes, tengan también la posibilidad de ejercer sus derechos. El tercer programa que tiene el UNFA está vinculado a género y violencia, fundamentalmente trabajar la implementación de la Ley 348. En este marco también se ha apoyado
la ley 348, se ha apoyado los reglamentos de la ley 348, con el órgano judicial, con el Ministerio Público, con la policía, con los servicios de atención municipales, promover la implementación y aplicación de la ley 348, desarrollando capacidades, desarrollando protocolos, guías de atención, procesos de formación al personal, bueno, una serie de acciones que obviamente se pueda brindar un mejor acceso a la justicia de parte de los servicios llamados por ley, y por el otro lado también trabajando con las organizaciones sociales, especialmente de mujeres, para que ellas también conozcan sus derechos y exijan que las instituciones públicas que son garantes puedan brindar servicios adecuados para tener un mejor acceso a la justicia. Y el cuarto resultado o producto que tenemos está vinculado al tema de datos, ¿no? A la generación de evidencias. En ese marco, el UNFA apoya al Ministerio de Planificación fundamentalmente con el censo, por ejemplo, y con estudios que obviamente nos dan la posibilidad de generar el sustento para la política pública. Eso es lo que el UNFA ha hecho o está haciendo hasta este año 2022. En el nuevo ciclo de programa que va a empezar el siguiente año, tenemos priorizado 3 resultados transformadores, creo, ¿no? El primero es 0 muertes maternas. Queremos trabajar para que ninguna mujer muera por dar vida, y eso tiene que ver con varios acciones que vamos a desarrollar en el fortalecimiento de capacidades al personal de salud, y mejorar el acceso a los servicios de salud, ver prácticas culturales que son nocivas, digamos, en el tema de priorizar cuando una mujer está embarazada y evitar el tema de complicaciones obstétricas, ¿no? Por otro lado, el segundo resultado transformador tiene que ver con 0 insatisfacción por el uso de métodos anticonceptivos. Esto quiere decir que es un derecho de las mujeres que cuando van a un servicio de salud y requieren un método anticonceptivo para que puedan ejercer ese derecho, tengan la posibilidad de salir con un método y obviamente como parte de su derecho. Y el tercer resultado es 0 violencia en razón de género, con énfasis en violencia sexual. En base a estos 3 resultados transformadores, vamos a trabajar en el siguiente ciclo de programa, siempre priorizando a las poblaciones más vulnerables, que son los adolescentes, los jóvenes, las mujeres, especialmente mujeres indígenas, personas con discapacidad, población con diferente orientación sexual, quienes merecen una mayor atención en el ejercicio de sus derechos. Claro que sí, Rolando, un trabajo realmente importante, destacable el que realiza el UNFA en Bolivia. Se dice por ahí que los derechos sexuales y reproductivos son los más humanos de los derechos, y ciertamente este campo en muchas situaciones resulta a nivel social e institucional a veces árido, a veces difícil de transitar, precisamente porque se va topando con ciertos esquemas de pensamiento que van a ir tal vez impidiendo el ejercicio de estos derechos. Qué necesario es abrir brechas, qué necesario es poder hacer ese trabajo como el que ustedes realizan de forma cotidiana, permanente, con las organizaciones de mujeres, con organizaciones de jóvenes, y bueno, también afectando con datos, con el trabajo concreto, también en los espacios institucionales, gubernamentales, realmente muy importante y necesario, un trabajo destacable que viene realizando el UNFA en Bolivia. Y bueno, también les auguramos muchísimo éxito en este nuevo ciclo que están iniciando en la gestión 2023 a 2027. Esperamos realmente que sea un ciclo importante de más trabajo por más derechos en Bolivia. Rolando, quería consultarte, bueno, como parte del trabajo que ustedes realizan a nivel Bolivia y también a nivel global, se ha realizado, se han podido obtener datos importantes a partir de un estudio que realizan ustedes acerca de las consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia.
en Bolivia. ¿Qué nos puedes comentar al respecto sobre este estudio, por favor? Sí, evidentemente, mira, el UNFA como parte del aporte a política pública a nivel global ha definido elaborar un estudio con datos o con información, con variables estandarizadas que le permitan mirar qué es lo que está pasando y las consecuencias que tiene un embarazo en adolescentes, ya no solamente en el tema social, sino también cuánto afecta a la economía del país cuando no se invierte, no se prioriza las políticas públicas orientadas a la prevención del embarazo en adolescentes. Entonces, para esto se ha desarrollado una metodología que se llama Milena, que es la versión 1, que está mostrando con datos no solamente para Bolivia, sino también con otros países, con datos estandarizados para comparar entre países incluso, en base a información oficial que tiene, en el caso de Bolivia, que tiene el Instituto Nacional de Estadística, el INE. Y se ha visto la encuesta de hogares y se ha visto la encuesta nacional de demografía y salud. Entonces, esta metodología estima costos de oportunidad del embarazo, ¿sí?, en adolescentes y su impacto social. Es una metodología, reitero, estandarizada para uso en más de 10 países, está usando registros oficiales, pero además coadyuva la definición de políticas públicas a favor de la adolescencia y esta metodología ha sido apropiada y ha sido definida por el Ministerio de Salud. Es decir, ya no es un estudio del UNFA, es un estudio que lo tiene el Ministerio de Salud y se ha decidido juntamente con esta instancia de gobierno, con este ministerio, que hacia adelante se van a hacer estudios a nivel departamental y municipal. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace este estudio? Está develando las consecuencias que se tienen. Y se ha hecho una comparación de dos grupos, ¿no? Un grupo, el grupo 1 que llamamos madres adolescentes, que son mujeres que tuvieron un hijo entre los 10 y 19 años de edad. Estamos hablando de madres adolescentes. Y el grupo 2 son madres que postergaron su embarazo. Madres adultas o jóvenes, mujeres que tuvieron un hijo entre los 20 y 29 años de edad. Entonces he hecho una comparación entre estos dos grupos etarios, digamos, de la población y se ha mirado 3 dimensiones para comparar. Y estas dimensiones tienen que ver, obviamente, no solamente para Bolivia, sino que sean comparativas también con otros países. La dimensión 1 es la participación en el mercado laboral de estos dos grupos. La dimensión 2 tiene que ver con ingresos laborales, que son salarios. La 3, el nivel educativo alcanzado, especialmente si ha llegado al nivel universitario y se ha profesionalizado. El nivel la dimensión 4 son ingresos fiscales, es decir, cuánto el Estado ha dejado de percibir por el tema de embarazo en adolescentes, comparando entre estos dos grupos etarios. Y la dimensión 5, el impacto sobre la salud, ¿no? Cuánto le cuesta al gobierno invertir en salud para el tema de embarazo, para la prevención de situaciones, digamos, de complicaciones obstétricas, en el cuidado del niño, y bueno, todos estos factores vinculados al embarazo en la adolescencia. ¿Qué nos devela este estudio? Primero que hay un costo importante, si vamos por el lado de salud, primero, el costo sanitario que le llamamos, que se está perdiendo un poco más de 26 millones de dólares al año, ¿no? Producto de estos gastos que tiene que asumir el gobierno nacional, subnacional, en los partos, en adolescentes, en la atención de complicaciones obstétricas, en la atención al recién nacido, que obviamente implican una mayor atención porque el cuerpo de las adolescentes y también no solamente en la parte fisiológica, sino también en la parte psíquica, no están preparados para asumir en esta etapa de su vida un embarazo. La otra es la dimensión educativa y ahí vemos que hay una brecha
entre estos dos grupos. O sea, obviamente esa brecha se refleja en que las adolescentes que ya son madres tienen menos posibilidades de llegar a ser profesionales porque han tenido que asumir una responsabilidad a temprana edad y en muchos casos se ha frustrado su proyecto de vida, su sueño de ser profesionales por asumir un embarazo en esa etapa de su vida, versus las otras mujeres que postergaron su embarazo, que tienen más posibilidades de alcanzar a ser profesionales. Estamos hablando, en el primer caso, en el primer grupo, apenas el 7.35% llega a un nivel universitario, versus las otras que postergaron, que el 26% sí alcanzaron su nivel de profesionalización. La otra dimensión tiene que ver con el salario, y ahí también hay una brecha importante. Las adolescentes que son madres obviamente tienen menores posibilidades y menores ingresos porque no alcanzan un trabajo, digamos, un puesto donde les puedan retribuir mejor, por lo tanto su salario es más precario en ese tema, y también se pierde alrededor de 322 millones de dólares al año por este tema, que es importante. Al final vamos a sumar estos datos. Por otro lado, la actividad laboral tiene que ver con si están trabajando o están paradas o tienen alguna posibilidad de conseguir un trabajo. Las posibilidades de conseguir un empleo son menores de las madres adolescentes comparado con el otro grupo. Fíjate, todos estos aspectos que tienen que ver con la oportunidad de empleo, con el nivel educativo alcanzado, con el costo sanitario que se alcanza, y tiene una afectación también en la parte de los ingresos que percibe el Estado, porque dejan de tributar, ¿no? Estas madres adolescentes que no tienen una buena remuneración, obviamente no tributan, no aportan como el otro grupo, digamos que obviamente tienen más posibilidades y mejores salarios. Ahí se pierde también alrededor de 16.6 billones de dólares, pero en síntesis, creo, todo este análisis, este estudio que se ha realizado, tiene un impacto social con menores niveles educativos, menores niveles de ingreso, mayores niveles de desempleo, mayores niveles de inactividad de las madres adolescentes. Hay una pérdida de años de vida potencial en las adolescentes porque no pueden desarrollarse, no pueden alcanzar sus sueños, y hay una pérdida de años también productiva, ¿no? Porque si en la etapa productiva no están aportando al país, entonces hay una pérdida general. Entonces, todos estos aspectos han llamado a que hayan recomendaciones en el tema. Primero, es importante la educación integral en sexualidad, desde el nivel primario, el nivel secundario, en la escuela. Creo que la nueva currícula, hemos escuchado con mucho interés, digamos, y atención de que se ha incorporado para el siguiente año en la currícula, y esa es una buena señal. Tiene que haber atención integral y diferenciada en los servicios de salud, aunque sea servicios amigables para los adolescentes, para dar una orientación seria y responsable. El acceso a métodos anticonceptivos, tiene que liberarse esas trabas, esas barreras. Tiene que haber una asignación de recursos por parte del Estado, sea nacional o subnacional, para campañas, para hacer trabajos de prevención y de información y de atención también. Hay que generar información y datos, evidencia, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel subnacional. Hay que asegurar políticas, planes, programas, ¿no? Tanto en los gobiernos municipales, en el gobierno departamental, en el gobierno nacional en este tema. Consideramos que es importante las alianzas y convenios intergubernativos, alianzas con las organizaciones sociales, para abordar este tema tan sensible, pero también que en el ámbito rural o en muchos años ha sido naturalizado el tema del embarazo en adolescentes.
y que trae una consecuencia, obviamente, el embarazo en adolescentes muchas veces a matrimonios y uniones infantiles tempranas forzadas. Entonces, todos estos aspectos están llamando a estas recomendaciones de que el Estado debe asumir con mayor responsabilidad, con mayor presupuesto, con una política pública seria y responsable para abordar un tema tan sensible como es el embarazo en la adolescencia, que está afectando no solamente en el tema social, sino también en el aspecto económico a nuestro país. Claro que sí, Rolando, muy importante lo que nos estás comentando. Realmente qué necesario es poder ver estas cifras, poder tener datos concretos, porque más allá del discurso y las percepciones o análisis individuales que se puedan realizar acerca de estos temas, los datos son realmente indiscutibles. Las cifras hablan por sí solas. Hay datos realmente muy fuertes, muy impactantes. Pensar en niñas de 10 años que están siendo madres, realmente las situaciones que seguramente están en torno a este hecho son muy complejas. También qué importante, qué necesario poder visibilizar esas cifras, precisamente como dices, para que se puedan traducir en políticas públicas que desde el Estado, bueno, permitan que vayamos transformando esta situación. Realmente pensar en embarazos adolescentes no solamente trunca los proyectos de vida, sino también implica que se está generando situaciones en las que estas niñas, estas adolescentes, bueno, están tal vez perpetuando situaciones de diferentes tipos de violencias. Muy importante también pensar y analizar que cuando hablamos de embarazos infantiles, embarazos adolescentes, no son embarazos consentidos, sino muchas veces son resultados de violencia sexual. Necesario también visibilizar estos hechos y, por supuesto, estos procesos de sensibilización, no solamente a nivel institucional, sino también a nivel de la sociedad, el trabajo, como dices, coordinación con las instituciones, también muy importante y necesario que se pueda abrir estos espacios y brindar estos datos a los medios de comunicación para que podamos trabajar de forma mancomunada por el ejercicio pleno, real de los derechos sexuales y reproductivos en Bolivia. También, Rolando, muy necesario pensar en relación a estas cifras, la importancia de que las instituciones de salud realmente permitan también el acceso a la ILE en nuestro país. Las causales ciertamente están enmarcadas en este tipo de situaciones. Tal vez si nos puedes comentar un tanto al respecto, cómo están viendo ustedes esta particularidad también de qué sucede con los embarazos adolescentes, esos embarazos con edades tan tempranas. Yo me he quedado realmente muy impactada, Rolando. 10 añitos es una nada, son guaguas realmente que por las circunstancias que sea están siendo obligadas a llevar adelante embarazos. ¿Qué nos puedes comentar en relación a el acceso a la ILE en Bolivia durante este tiempo? ¿Qué es lo que han podido ver? ¿Qué trabas se han tenido? ¿Cómo se está viviendo esto en nuestro país? Mira, tú has mencionado algo, ¿no? Niñas madres, ¿no? Y creo que eso es grave, ¿no? No permitir a una niña se pueda desarrollar en esa etapa tan linda, tan importante como es la adolescencia entre los 10 y los 15 años, incluso entre los 15 y los 19 años, que obviamente si son adolescentes en esta segunda etapa de la adolescencia, todavía ellas tienen un potencial y obviamente asumir una responsabilidad a temprana edad las está frustrando en ese proyecto de vida. Bueno, hay muchas cosas que hacer. Estamos trabajando mucho con el Ministerio Público y con el Ministerio de Educación en el tema. Con el Ministerio Público comentarte que se ha conformado la Mesa Nacional de Lucha contra la Violencia, donde están participando todas las instituciones públicas garantes de derechos llamados por ley, y a la cabeza está el Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado, que ya
su tercera versión se ha reunido con las máximas autoridades, el fiscal general, el ministro de Justicia, el comandante de la FELCB y así todas las otras instancias participan de esta mesa nacional. Como producto de estas mesas se han creado mesas departamentales y poco a poco estamos avanzando en mesas municipales. Son espacios de coordinación, son espacios para allanar estas barreras que se presentan en la implementación de la normativa, como la sentencia constitucional 206-2014, que es la interrupción legal del embarazo, que obviamente tiene sus causales y que tiene que aplicarse cuando estas causales así son definidas, ¿no? En el caso de una adolescente o cualquier mujer que ha sido violentada en sus derechos y ha sufrido violación y producto de eso tiene un embarazo, la sentencia constitucional le permite obviamente la interrupción legal del embarazo. Pero las barreras están dadas porque los servicios llamados por ley, sea las defensorías de la niñez y adolescencia o los servicios legales integrales municipales, los servicios de salud, los médicos, tampoco están cumpliendo lo que la sentencia determina, con una serie de argumentos, de situaciones que las plantean en su momento, porque obviamente no es una situación fácil, pero no toman en cuenta el derecho mayor de esa mujer. Más aún si es una adolescente menor de 15 años, es gravísimo ver, como tú decías, a una niña de 11, de 10, de 12 años embarazada y que no sabe qué es lo que le ha pasado y hacia adelante obviamente su situación ha cambiado totalmente, una vulneración flagrante a sus derechos humanos. Esta mesa nacional, departamental y municipal además ha definido abordar en una mesa técnica exclusiva que se ha desarrollado hace más o menos unos 10 días, creo, en La Paz, con las instituciones llamadas por ley a abordar el tema de la violencia sexual y la interrupción legal del embarazo, la implementación y aplicación de la sentencia constitucional. El avance significativo es primero que ya se está hablando del tema. Están coordinando las instituciones. Se han puesto de acuerdo entre el Ministerio Público y el Ministerio de Salud para allanar el camino en este proceso de la interrupción legal del embarazo. Entonces creemos que hacia adelante esto va a ir avanzando y esas barreras que se han creado van a ir siendo superadas. Pero nosotros como UNFA vamos digamos más en la línea de la prevención. O sea, no debe llegarse a que una adolescente ha sido violada. O sea, tenemos que trabajar en educación integral de la sexualidad, tenemos que trabajar en nuevas masculinidades, en todo el proceso de formación, de educación de nuestros hijos, ¿no? No solamente desde el ámbito educativo, sino desde la misma familia, la sociedad, y que no estemos pensando que vamos a resolver el problema cuando estemos aplicando la interrupción legal del embarazo o cuando por el nivel de la justicia se esté castigando al culpable. Hay que evitar eso, Zulema, creo hay que evitar eso y yo creo que hay que trabajar en esa línea de la prevención, de la información y la promoción de los derechos. Claro que sí, Rolando, muy importante, necesario reflexionar en torno a estos temas y también, como dices, es importante que trabajemos en la prevención, no cerrarnos como sociedad a pensar que la solución de estos temas pasa por pedir condenas mucho más estrictas o radicales para quienes ejercen diferentes tipos de violencia o violencia sexual contra las mujeres, contra las niñas, las adolescentes, sino estamos realmente requiriendo que como sociedad, como instituciones, como Estado, podamos trabajar en temas de prevención. Qué importante visibilizar eso. Y bueno, en esa misma lógica, pensando en la prevención, quería consultar también cuál es el criterio que tienen ustedes como UNFA en relación a la propuesta de nuevos contenidos curriculares que se están, ya se han anunciado y ya se van a implementar desde la gestión 2023, tanto para primaria como para secundaria, que ciertamente es una propuesta
novedosa, alentadora. Y quisiéramos conocer también, Rolando, cuál es el criterio, cómo está viendo el UNFA este trabajo también de implementación de contenidos novedosos para la educación regular en Bolivia. Mira, dos respuestas en este tema. La primera, con mucha expectativa, con mucho interés de que se haya incorporado el tema de abordar la educación integral de la sexualidad, abordar la salud sexual reproductiva, abordar el tema de los derechos sexuales y reproductivos, digamos, el tema de la violencia, aunque hay varios más cambios que se dan, pero creo que están orientados a que en el nivel educativo se aborde un tema que hasta antes no se lo hacía. Como primeras respuestas, eso, expectativa, interés y con la seguridad de que vamos a acompañar estos procesos como Fondo de Población de Naciones Unidas. Lo otro es, la segunda respuesta es la preocupación, porque para abordar estos temas los docentes, los maestros, deben estar preparados y deben estar formados. Aquí hay una tarea pendiente grande de parte del Ministerio de Educación a través de los procesos de formación en los institutos, en las escuelas de formación que tienen los maestros, que todavía no se ha abordado el tema. Por lo tanto, queda un reto, una tarea pendiente grande de trabajar en procesos de formación para que haya una aplicación adecuada, ¿no? a una aplicación, digamos, en los contenidos que realmente están propuestos en la nueva malla curricular y que esté enmarcada hacia los derechos humanos, al ejercicio de los derechos humanos. Entonces, esperemos que hacia adelante, en la gestión 2023, podamos tener, digamos, respuesta de parte del Ministerio de Educación, no solamente en un tema discursivo y que se incorpore, sino también acompañar con procesos de formación, materiales adecuados, apropiados, de acuerdo a la edad, al nivel que tienen nuestros niños, nuestros adolescentes, y que sea una oportunidad para avanzar en el ejercicio de los derechos, creo. Claro que sí, Rolando, todo un desafío para el Estado boliviano, todo un desafío para el Ministerio de Educación y por supuesto para el trabajo de las maestras y los maestros en nuestro país. Muchas veces desde cualquier perspectiva de análisis que se realiza en relación a problemáticas de la sociedad, es innegable que se va a llegar al tema educativo, al tema de la prevención como uno de los ejes troncales para transformar las situaciones de injusticia, las situaciones de falta de ejercicio de derechos en nuestro país y en cualquier espacio. Y ciertamente la educación es una de las respuestas, los espacios de educación en nuestro país son realmente la respuesta para que podamos ir frenando todas estas situaciones de injusticia que se van viviendo. Hay mucha expectativa, esperemos realmente que a lo largo de este proceso, maestras, maestros, Ministerio de Educación, pero también la comunidad educativa, también la sociedad, vayamos apostando y vayamos apoyando estos nuevos trabajos desde la currícula educativa, pero también desde otras instancias, con el trabajo que ustedes están realizando como UNFA, para ponerle el hombro también a que en Bolivia las niñas, las adolescentes, las mujeres, los jóvenes tengan mayor acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Rolando, ya acercándonos a la recta final de este diálogo que tenemos hoy en la mañana en Adich Radio, me gustaría invitarte a que puedas despedirte también de la población, dándoles un mensaje también necesario, importante en relación a los temas que hemos estado abordando en esta mañana. Gracias, Cleo. Mira, en el caso de Chuquisaca, yo quiero dar una información y creo que ustedes la conocen. Se ha avanzado bastante. Se ha desarrollado una musculatura interesante en el caso de Chuquisaca. Es el primer departamento que tiene una política departamental en educación integral en sexualidad con la Dirección Departamental de Educación. En este marco, el año pasado, en la Cumbre Departamental de Educación, se ha priorizado y se ha dado un mandato de implementar la educación integral en sexualidad, pero además también la creación de gabinetes de atención integral a estudiantes que orienten en estos temas.
Este año ya la dirección departamental, con el apoyo del UNFA y algunas otras cooperantes también, se está implementando más de 38 gabinetes en todos los distritos municipales y educativos, y que hacia adelante vemos como una posibilidad de desarrollar el tema, la propuesta de la currícula, porque ya hemos avanzado un poco en Chuquisaca. Es el primer departamento, es el único en realidad que tiene desarrollado esta política y estos avances en el tema de implementación de la educación integral en sexualidad. Esa es una buena oportunidad, y agradecerte por el espacio, por la conversación en un tema tan importante para nuestros adolescentes como es la educación sexual, que no siempre se aborda y se piensa que es un espacio muy reservado para hablarlo en familia, y no se lo hace en la familia porque no se sabe cómo abordar. Entonces, los medios de comunicación son una gran oportunidad para hablar de estos temas. Muchas gracias y un saludo a todos los radioescuchas de Adich Radio. Muchísimas gracias, Rolando. Realmente qué alentador, qué importantes noticias para concluir esta entrevista. Chuquisaca es el primer departamento que cuenta con una política pública en relación a los derechos sexuales y reproductivos. Están además implementando 38 gabinetes que van a trabajar en este sentido. Destacable, importante, datos necesarios para tomar en cuenta. Y bueno, nosotras las agradecidas, Rolando, por habernos acompañado en este espacio de diálogo. Esperamos que podamos seguir compartiendo más información y también más diálogos a lo largo de lo que significa este nuevo ciclo que inicia el UNFA en Bolivia. Muchísimas gracias, Rolando. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, de esta forma nosotras hemos conversado con Rolando Encinas, oficial de proyectos para Chuquisaca y Potosí del UNFA, que es el Fondo de Población de las Naciones Unidas en Bolivia. Hemos conversado del estudio Consecuencias Socioeconómicas del Embarazo en la Adolescencia en Bolivia, que bueno, se ha realizado durante esta gestión con datos importantísimos para que se puedan tomar en cuenta a nivel no solamente gubernamental, sino también de toda la sociedad boliviana, y se puedan traducir también en importantes políticas públicas que nos permitan acercarnos aún más al ejercicio de los derechos humanos y por supuesto de los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país. De esta forma, nosotras nos vamos a un corte.